¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a resolver un problema derivado, o más bien dicho, es el problema 11.1 del libro de circuitos de corriente alterna de Bogdanov, un autor, obviamente, de las repúblicas soviéticas socialistas, eh, muy seguramente de alguno de los investigadores que llegó exiliado en aquellos años 70, 80, 90 y que todavía siguen llegando. Parece mentira, pero México es un país atractivo para gente como pues nuestro compañero Igor Lapchevsky, para la doctora Yana Douda y para una buena cantidad de todavía investigadores de ese bloque que suelen encontrar en México un lugar atractivo para quedarse a investigar. Bueno, está compuesto de una tensión compleja. Esto es descrito de esta manera como una igualdad. UDT igual a 120 seno de omega t más pi sobre 6. O sea, tiene un desplazamiento aquí de eh, unos cuantos grados. 180 sobre 6, 30 grados, ¿no? Bueno, entonces la tensión de la fundamental pues está desfasada a 30 grados. Tenemos aquí una tercera armónica, ¿no? Justamente, ¿no? Siguiendo la pauta de lo que vienen siendo las series de Fourier en el aspecto matemático, ¿no? La tercera parte. Y tres veces su velocidad, y aquí vendría siendo la quinta parte, ¿no? 20, ¿no? La quinta parte de 120. Y cinco veces la frecuencia fundamental, ¿no? Aquí con su... Esta no tiene desfasamiento y esta sí lo tiene. Y se aplica alternativamente a estos receptores una resistencia de 10, una inductancia de 0.318 por 10 a la menos 3 henries, una capacitancia en microfaradios de 3.18 microfaradios. Y acá tenemos J como el número imaginario. Y una frecuencia de 5 kHz, ¿no? Es algo bastante inusual. Bueno, alguna cuestión heterodoxa tenía que tener este autor. Y la frecuencia angular pues es 2pi por la frecuencia, que vienen siendo 3.142 por 10 a la 4. Colocamos nuevamente la alimentación ya definida, ¿no? Hacia UDT. ¿Y qué nos piden? La tensión raíz media cuadrada. Asimismo también nos piden la forma de onda de la alimentación, ¿no? Nos piden la tensión en la resistencia, ¿no? La tensión, digo, la intensidad, digo, porque finalmente la tensión en la resistencia es la misma que en todas las demás. La tensión en la inducción, más bien dicho, la intensidad en la resistencia, la intensidad en la inductancia y la intensidad en la capacitancia. Eso nos vienen pidiendo. Entonces, para lo cual, pues tenemos que ir haciendo una serie de detalles para poder irlo encontrando. Bueno, me he adelantado y he colocado aquí la tensión en número complejo, 120 ángulo de pi sobre 6, y nos da este número complejo, 103.92 más 60i. B3 no tiene una parte imaginaria, ¿no? Y B5 que es 20 ángulo de menos 3 cuartos de pi. Bueno, ya que tenemos ello, lo que a continuación pudiera proceder, simplemente por una cuestión de curiosidad, digo, en el tiempo del doctor Bogdanov, seguramente, eh, o del profesor Bogdanov, seguramente sería difícil graficarlo, pero nosotros lo vamos a hacer por el simple hecho de que pues contamos en la segunda década del siglo XXI pues con álgebra computacional, ¿no? Lo cual nos hace la tarea bastante más fácil. Entonces aquí tenemos, no es BDT, es UDT, me lo acaba de decir el MATCAT, ¿no? No necesitamos saber qué hay en la parte negativa.
Entonces ponemos un 0 de este lado y de este lado pues vamos a colocar un número que nos haga visible la forma de onda, ¿no? Pues colocamos este 0.001. Pudiéramos quizás ver menos, aumentamos una cantidad similar y ya podemos ver la forma de onda, ¿no? Entonces está afectada, era una onda senoidal, está afectada por la tercera y la quinta armónica, ¿no? Entonces ya podemos ver eso. A continuación pues vamos a ver eh, la tensión, la tensión eficaz. BRMS, vamos a calcularlo así, pues viene siendo la raíz cuadrada de las funciones de los números complejos. Aquí es B1, B subíndice 1, pero para efectos prácticos lo colocamos así sobre raíz de 2 y todo ello pues lo elevamos al cuadrado, ¿no? Más aquí vamos a incluir la tercera y la quinta armónica, ¿no? Entonces incluimos en esta parte la tercera y la quinta armónica. Bueno, ya como lo habíamos calculado anteriormente acá, pues ya nada más basta poner el signo igual y nos da una raíz media cuadrada de 90.55, ¿no? Entonces, ya con ello podemos ir calculando en la resistencia qué tipo de señal hay en la resistencia, ¿no? Vamos a obtener ahora, ¿no?, nuestra I1, I3 e I5, porque finalmente pues así como la tensión es una tensión no senoidal y está compuesta de la fundamental, la tercera armónica y la quinta, obviamente la intensidad en la resistencia pues también tendrá una fundamental, una tercera y una quinta armónica. Entonces ya teniendo nuestro valor de I1, digo de B1, ¿no?, vamos a obtener ahora nuestro valor I1 en resistencia. Digo, guardando cierta elegancia, vamos a colocarlo así y podemos obtener como B subíndice 1 sobre R, la cual ya estaba calculada anteriormente, ¿no? Procedemos con quizás hasta acá, ¿no?, algo muy de estudiante, pues no repetir todo, ¿no? Entonces obtenemos los valores para la tercera armónica y también para la quinta, ¿no? Entonces nada más cambiamos aquí sus subíndices, que finalmente la resistencia no cambia su respuesta respecto, ¿no?, al tipo de onda. Bueno, entonces tenemos estos valores, ¿no? Y para el caso pues de obtener aquí la forma de onda, pues tenemos que irnos al cálculo de los valores absolutos,
¿no? Modulares, por decirlo de alguna manera. Y lo obtenemos así. Cortamos, pegamos acá, quitamos de acá y obtenemos su valor absoluto, 12, ¿no? Y de y 3 pues sigue siendo 4, ¿no? Sin embargo, vale la pena colocarlo también por el aspecto de tener cierta uniformidad en el aspecto del cálculo, ¿no? Entonces colocamos aquí cada uno de estos valores y ya obtenemos los valores absolutos, ¿no? Entonces, y para obtener la fórmula o la expresión, como dirían los matemáticos, IR de t, digámoslo así, IR de t, de forma muy similar a como existe aquí B de t, ¿no? Entonces, ya que tenemos los componentes, pues ya es simple calcularlo en el aspecto de que vamos a colocar I1, lo copiamos y lo pegamos acá. Y esto va a multiplicar a la función seno de omega por t más, ¿no? Y aquí es donde vamos a obtener el argumento, ¿no? Que en teoría y en la práctica pues no tiene por qué sufrir, digámoslo así, un desfasamiento, ¿no? Es una resistencia y una resistencia va en fase con la intensidad. Entonces, simplemente colocamos el mismo ángulo, ¿no? Entonces, acá ponemos pi sobre 6. Más ir 3. No nos vamos con 1 o 2 porque pues no hay segunda armónica, entonces colocamos la tercera por el seno del ángulo de 3 por omega por t, y no hay desfasamiento acá, ¿no? Observemos, de hecho también esto nos lo da, ¿no? Aquí habría un ángulo, aquí habría números complejos, ¿no? Y tenemos una parte real únicamente, entonces eso nos da pie a considerar, ¿no? El hecho que antes les había mencionado. Y quinta, de R por la función senoidal, ¿no? Aquí nos y copiamos completamente todo lo demás, ¿no? Que para el caso pues da lo mismo. Bueno, y si alguien dirá, bueno, quiero ser tan profesional como para pues anotar ahí o eso no nos cuesta nada en álgebra computacional, ¿no? Todavía lo dijéramos en calculadora, pues pero afortunadamente con álgebra computacional tenemos ya el caso de poder observar el aspecto de la gráfica, ¿no? Con el simple hecho de invertir unos pocos minutos en calcularlo, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento, 0, y aquí habíamos puesto 0.006, si mal no recuerdo, es mucho, creo que habíamos puesto un 0 más para observar ese detalle, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la forma de onda de la intensidad, es muy similar al de la tensión, ¿no? Entonces tensión e intensidad guardan esa
ventaja de ser muy similares en una resistencia. Lo que sigue a continuación, pues calcular las ahora, ¿no? Impedancias de la inductancia, ¿no? Entonces nos vamos con la inductancia, ¿no? Y empezamos con el cálculo de ZL1, ZL1, ¿no? Y para el caso, pues tenemos que considerar que esto vale omega por L por J, ¿no? Y este viene siendo la impedancia de la fundamental, ¿no? Entonces copiamos acá para después modificar la impedancia de la tercera armónica, ¿no? Entonces le ponemos 3 porque es la tercera, 3 por omega por L por J, ¿no? La tercera armónica. Y ya la tenemos. Para el caso de la quinta, pues como hemos venido haciendo, considerando que pues son 5 veces la frecuencia fundamental y que finalmente tenemos un valor. Observen que esa es una cuestión que lo deben notar no solamente por ser circuito, sino para la práctica profesional. Mientras más se incrementan las armónicas, se tienen mayores pérdidas en las reactancias inductivas, debido al hecho en que en cuanto más alta sea la frecuencia, pues habrá una reactancia inductiva mayor, ¿no? Aquí le podemos observar que la quinta armónica es mayor que la impedancia en la quinta armónica es mayor que en la primera, ¿no? Ese es un hecho ineludible. Bien, entonces a continuación lo que procede al cálculo de de las intensidades al igual que con las resistencias, aquí debe ser 2 puntos, eh, pues procede a continuación el cálculo de IL1 con B1 también, B1 sobre ZL1, ¿no? Y obtenemos el cálculo de IL1. Inmediatamente dice uno, bueno, también quiero obtener la parte de su módulo o Euler absoluto 12.02. Bueno, para el caso, pues entonces procedemos al cálculo de la tercera armónica y pues vale decirlo, ¿no? Esto ya vienen siendo cálculos muy similares uno con otro. Hay que ir guardando obviamente cierto orden. Como tiene una pura parte imaginaria, pues tiene que hacerse de esa misma forma, ¿no? Terminamos con la quinta. Con la quinta armónica. Para lo cual pues tenemos que ir cambiando y estar pendiente en todo momento de lo que vamos haciendo. Precisamente para no equivocarnos, ¿no? Si bien es cierto, los cálculos después suelen ser ciertamente mecánicos, no por ese hecho hay que ir haciendo sin pensar, ¿no? En ese aspecto pues hay que estar muy pendiente. Incluso ya observan ustedes que en clase me pasa, ¿no? Soy falible completamente, ¿no? Y bueno, ya está IL5, ZL5, ZL5 está acá, ¿no? Entonces,
y L3 y L5, valores muy parecidos, sí, están bastante cercanos a la realidad, ¿no? Bien, entonces acá las intensidades pues obvio van disminuyendo porque pues el valor de la impedancia va haciéndose más grande y la tensión va haciéndose más chico, ¿no? Entonces por ese hecho se observa este detalle, ¿no? Aquí sí hay que observar cómo se modifican los ángulos porque sí existe modificación, ¿no? Entonces vayámonos con el argumento, ¿no? De IL1, hay que observarlo, ¿no? Este, porque finalmente también la intensidad nos va a solicitar los ángulos, ¿no? Entonces ya observamos precisamente un ángulo eh, en cierta medida convencionalmente, ¿no? Un ángulo de menos 60 grados. Y así procedemos con todos los demás. Obviamente para tenerlos en grados, ¿no? Ya tenemos a los tres. Lo que nos lleva ahora pues a calcular la intensidad raíz media cuadrada, ¿no? Bueno, ya teníamos teníamos la tensión. De hecho no calculamos la intensidad de la resistencia. Vamos a tener que hacerlo también. Obviamente aquí tenemos la ventaja competitiva de ya tener la fórmula y simplemente aplicarlo a las intensidades, ¿no? Entonces de la resistencia, la raíz media cuadrada de la resistencia, podemos obtenerla en una fórmula muy parecida al de la intensidad. Digo, la intensidad, raíz media cuadrada de la... Vamos a poner aquí I, suprimimos la B y pues cambiamos las I's que le pusimos IR1, ¿no? Copiamos, pegamos, suprimimos un valor absoluto, ponemos el que sigue, IR3 simplemente. Y procedemos con el que sigue, nada más que aquí si va a ser 5 y 5R y 3R, y procedemos al cálculo. Lo que podría ser un procedimiento un poco tedioso, obviamente, porque vamos con cada una de las ramas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos dejó la ventaja de hacer el análisis con la intensidad, ¿no? Aquí procedemos a poner un cuadro de texto y analizando ahora la inductancia, la, el branch de la inductancia. Aunque me niego de hacer la clase en Span-English, ¿no? Debemos de considerar el uso respetuoso de un solo idioma, ¿no? Pues porque no estamos acá en California, en Texas, ¿no? Para estar hablando dos idiomas o la mezcla de dos. Bueno, entonces procediendo.
Ya tenemos las inductancias, las intensidades de las inductancias. Digo, si también cambiamos esto de este lado, pues nos va a ser bastante más fácil calcularlo. Y le pusimos L1, le pusimos L3 y le pusimos L5. Y para el cálculo pues hay que pedírselo 8.55. Sí, bastante aceptable el asunto. Y finalmente pues tenemos una ILDT. Y LDT, la cual pues va a ser esta por el seno de omega por t más, digo en este caso es menos 60 dec más, y colocamos igual y L3 por, no, aquí es una multiplicación. Si yo porque no marcaba, no, igual y L3 por seno de 3 por omega por t menos 90 dec grados. Más, que no he terminado, algo ha sucedido aquí. Y L5 bueno, ya está. Realmente lo marco todo completamente. Y bueno, ahora sí que el formato que hemos tenido para el cálculo nos exige pues finalmente también graficar la IDT para esta parte, ¿no? Entonces acaba el tiempo y acaba y LDT, ¿no? Como pues hemos estado haciendo en los anteriores, pues tenemos que ir corrigiendo la gráfica, nada que no se pueda hacer mediante un par de momentos, ¿no? Entonces quizá porque está un poco más grande, ¿no? Pero las inductancias pues nos dan la sensación de tener filtros y LDT, ¿no? Entonces podemos observar ahí hay LDT y LD1, sino menos 60 más, oh, sí,
todo está bien. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces nos da esa virtud, ¿no? Una inductancia que esto, o digámoslo así, la parte que corresponde a las a la tensión, ¿no? Acá se puede observar aplanado en cierto sentido y con desfasamiento. Esto tiende a ser un poco más una onda senoidal. Obviamente no es perfecto, pero esa es la ventaja competitiva de la inductancia. Digo, ya para la capacitancia y para ir terminando esta parte, pues finalmente tenemos Z C1 es igual a menos J sobre omega por C. Porque nos recuerdo si lo pusimos, si C mayúscula, la pusimos como C mayúscula, entonces verificamos. Y si daría el cálculo. Lo que pasa es que también si colocamos únicamente MATCAT tiene, digámoslo así, ciertas constantes, ¿no? Que ya por default la gente eh, considera, por ejemplo, como la gravedad, ¿no? Entonces, eh, se puede considerar en cierto sentido eh, también la constante de la velocidad de la luz y en cierto sentido algunas otras más que se manejan en otras ramas de la ingeniería, ¿no? Con la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, el módulo de Young y cuestiones por el estilo. Pero ya volviendo a este punto, pues este cálculo se vuelve repetitivo, pero hay que tener en cuenta que va cambiando, ¿no? Si bien es cierto, el MATCAD es parte de lo que conocemos ahora como la automatización de los cálculos en ingeniería, en sí mismo tampoco suple nuestra inteligencia y orden en cuanto a elaborar pues cada uno de los cálculos bien pensados, bien meditados, ¿no? Y entonces aquí tenemos IC1, ¿no? Y vamos a colocar acá también su valor absoluto, su valor IC1, entonces es casi 12. Entonces procedemos a IC3, pues haciendo algo que es muy común en los estudiantes de los años de la década de los 2000, de los años recientes. 3 no, este es 3 y este es 3 también. Entonces hay que hacerlo con la precaución adecuada, ¿no? ZZ3, ZC3. Finalmente obtenemos ¿no? Un valor muy similar al anterior, ¿no? Hay que observarlo con detalle, ese aspecto, ¿no? Obviamente, pues es un valor imaginario únicamente, entonces quedará así. Y IC5 va a ser igual a B5 sobre ZC5. Y si tiene dos valores, entonces vale la pena aquí colocar
operador de IC5 999. Bastante acertado. Y ahora pues los argumentos de los ángulos ARG. El argumento de IC1 lo colocamos aquí con un valor entendible, ¿no? Muy un valor muy conocido, por cierto, ¿no? El desfasamiento convencional al que nos tiene acostumbrados las capacitancias IC5. Bueno, ya que tenemos entonces vale la pena, se obtiene un valor muy similar a esto. En cuanto a formato, obviamente pues implica ciertos cambios, ¿no? Ella no va a ser IL, va a ser IC, va a ser IC1. Esto van a ser 120 grados. Estos van a ser IC3. Y estos no van a ser al contrario 90 grados. Y C5 y van a ser aquí menos 45 grados. No cambiamos nada más. Y procedemos, así que de manera obligada, a obtener la curva. Bueno, para el caso pues hasta podemos copiar esto. Pues incluso lo podemos hacer más pequeño para que quepa la otra. Y le ponemos IC. Y observamos pues que está bastante diferente a la de la intensidad, ¿no? Algo bastante más feo, ¿no? Por decir, llamarlo de alguna manera, ¿no? En cierto sentido esta, digamos, guarda más la armonía de una onda senoidal, la otra no. La capacitancia en cierto sentido no filtra eso, ¿no? En estos casos. Ya lo único que falta por calcular pues es, digamos, de alguna manera la IRMS. Y de hecho esto también tendríamos que haberla cambiado, ¿no? Tendría que ser IL, IRMS. Y aquí vamos a calcular la intensidad de la capacitancia en valor eficaz. Igual le podría caber acá, en cierto sentido. Agarraríamos espacio, aun cuando alguien podría decirse, bueno, son papeles, ¿no? Son eh, eh, hojas digitales, ¿no? Pero igual a lo mejor alguien dirá, bueno, es que también tenemos que ahorrar hojas, ¿no? Entonces aquí le ponemos IC. IC1, IC3, IC5 y finalmente nos da 13.91. Bueno, pues este fue uno de los problemas que pudiera venir en el examen para llevar, ¿no? Ya de la última parte, un análisis muy similar, ¿no?
Bueno, por mi parte es todo en cuanto a este problema. A continuación veremos otro más.